Una de la tarde, 36 minutos en las Islas Británicas, una hora más en el resto de Europa. Gracias por continuar conectados. Y mucha atención que el ministro de Finanzas británico Rishi Sunak enfrentó preguntas incómodas sobre las finanzas de su esposa después de que ella confirmara que no pagó impuestos en el Reino Unido sobre unas ganancias extranjeras el mismo día que aumentó los impuestos el canciller para millones de personas. Para hablando del tema, vamos a conectar al norte de Londres, donde se encuentra Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, bienvenido. Y Rishi Sunak, esta es una noticia obviamente que nos estremece porque él se perfila para reemplazar a Boris Johnson si gana obviamente las elecciones y sería el próximo primer ministro británico. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Orlando? Muy buenas tardes, por supuesto, a todos los televidentes de Express News. Sin duda alguna, Rishi Sunak, después de ese manejo económico que le dio al país con esas ayudas, sobre todo a quienes lo necesitaron, prácticamente un 75% de la población del Reino Unido recibió alguna ayuda del Estado, esto pues lo hizo muy popular y ha comenzado a perfilarse como un futuro sucesor de Boris Johnson. Incluso podría ser el primer hijo de inmigrantes en llegar a ese importante cargo. Pero le dio una bomba, un verdadero escándalo esta semana. Es algo desde el punto de vista legal correcto, es algo que hacen de hecho desde hace más de 200 años muchos millonarios de Reino Unido, pero una cosa es que sea legal y otra que sea aceptable o apropiado. Y esto ha molestado a los británicos y a quienes vivimos en Reino Unido, precisamente porque esta semana hemos tenido una subida de impuestos a través de las contribuciones llamadas National Insurance Contributions. ¿Qué es lo que sucede? La esposa del señor Sunak se llama Akshata Murthy. Ella es multimillonaria, es hija de un empresario indio, tiene empresas en la India, de hecho incluso ha sido acusada en los últimos días de tener vínculos con empresas rusas, por esto fue criticada, pero ella se declara para objeto de impuestos como no domiciliada. No domiciliada significa que usted puede vivir en este país incluso hasta 15 años, pero su objetivo es regresar a su país de origen. Lo que dice la esposa del señor Sunak es que ella nació en la India, sus padres son de la India y su objetivo es regresar a la India en algún momento. Pero esto lo utilizan muchos millonarios porque lo que les permite es pagan impuestos sobre lo que, digamos, devengan en Reino Unido, pero no se ven obligados a pagar impuestos de lo que devengan en el exterior. Y ella tiene unos ingresos muy fuertes en el exterior, por ejemplo en la India, donde dicen que las ganancias que ella obtiene serían del orden incluso de entre 500 y 1.000 millones libras esterlinas, 1.000 millones de libras esterlinas. Eso es una cantidad de dinero. Por lo tanto, diferentes cálculos han dicho que esta señora debería pagar impuestos anualmente por el orden de los 4 o 5 millones de libras esterlinas al año en Reino Unido. Pero con este estatus de no domiciliada, pues no lo tiene que pagar. Pero es complicado entender que no es domiciliada porque vive en el número 11 de Downing Street, que es la residencia que está al lado del número 10, que es donde vive el primer ministro británico. Ella vive en una residencia del Estado, o sea, de nosotros los contribuyentes, subsidiada por los contribuyentes, vive aquí hasta donde sabemos, todo el tiempo está aquí, y muchos creen que ese cuento de que algún día va a regresar a la India es simplemente una excusa para no pagar impuestos. Esto está muy mal visto. Ya hay otros millonarios que lo han hecho, incluso de la política conservadora, como Goldsmith, quien ha sido ministro del Medio Ambiente, y se vio obligado a renunciar a esto. Dicen los millonarios que lo mejor que le puede dejar un padre rico a su hijo en Reino Unido es este estatus de no domiciliado que les evita pagar impuestos. Repito, esto legalmente está bien, pero desde el punto de vista de la imagen de esta familia, creo que quedan mal parados y lo va a seguir afectando. Tanto que ya Rishi Sunak, su popularidad ha ido perdiéndose en los últimos 7 días. Esto podría afectar sus aspiraciones y aquí van a tener dos opciones desde mi punto de vista, Orlando. O renuncia Rishi Sunak al cargo de ministro de Hacienda y Economía, teniendo en cuenta que un ministro en este país
En el caso de él, que es un diputado, tampoco es que gane mucho dinero, no gana más de 70,000, 80,000 libras al año, comparado con el dinero que le deja sus empresas privadas. O la otra es que la esposa del señor Rishi Sunak renuncie a ese estatus de no domiciliada, que repito, la deja muy mal parada ante la opinión pública británica. Lo que decimos en Colombia, Orlando, pareciera que las leyes son para los de Ruana, ¿no? Porque vaya usted que le deba 100 libras, 200 libras al Inland Revenue y verá la persecución que le hacen psicológica con esos sobres que le envían a la casa, con esas llamadas. Es más, si usted hoy en día se demora 3 o 4 meses en pagarle al Inland Revenue, le pasan esa deuda a una agencia de estas que básicamente lo persigue a usted hasta en la casa, van y le tocan a su casa, a su puerta, y lo obligan a hacer un acuerdo para pagar cualquier deuda que tenga el Inland Revenue, que son 200 o 300 libras de un ciudadano común y corriente contra 4 o 5 millones de libras esterlinas que debería estar pagando la esposa de Rishi Sunak, Orlando. Y más si es el canciller quien esta semana dictaminó unas leyes, unas normas para incrementar obviamente los impuestos, y su esposa es hija de uno de los millonarios más grandes que tiene Asia. Juan Carlos, muchísimas gracias. Estaremos atentos a otras informaciones la próxima semana. Feliz fin de semana y, por supuesto, feliz Semana Mayor. ¿Va a salir Juan Carlos de vacaciones la próxima semana? No, yo me voy a quedar aquí. Le voy a decir una cosa, Orlando y estimados televidentes. No les aconsejo que se vayan al exterior. Usted ya lo dijo en ese informe que presentó antes. Hay una cantidad de problemas en los aeropuertos, colas larguísimas, incluso por tren está complicado, y por carro ni siquiera hablar. Yo creo que la próxima semana va a ser una de esas que vale la pena descubrir. Es en Londres, que no se nos olvide que miles de personas, millones de personas de todo el mundo vienen cada año a conocer esta ciudad en la que nosotros vivimos, y quizás nosotros no la conocemos incluso como los turistas. Así que una buena oportunidad para aprovechar la belleza de Londres. Es mi recomendación, Orlando. Espero que usted la siga. Feliz Semana Mayor, Juan Carlos. Estaremos atentos a su reporte la próxima semana, Dios mediante, aunque debo hacer la aclaración, el Viernes Santo no tendremos emisión, al igual que el lunes de Pascua. Un merecido descanso, obviamente, necesitan los periodistas de esta casa editorial.